composición de funciones. ¿Ok? Bueno, más o menos se les había dado la inducción la semana pasada, ¿verdad? Hablemoslo así, sencillo, a grosso modo, para entenderlo. Vamos a tener dos funciones. Por ejemplo, la función f, voy a tener la función g. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas dos funciones? La vamos a fusionar, las vamos a unir, ¿verdad? Tanto la f como la g. Una dependiendo de la otra, una en términos de la otra. Entonces nos va a quedar una función nueva. Esa función nueva va a estar, o se va a llamar, por decirlo así, en términos de alguna de ellas dos. Eso se llama composición, es agarrar una función y meterla dentro de la otra para generar una nueva función. ¿Ok? Entonces dice, dado dos funciones f y g, se define como la composición de la función de f con la función g a la función denotada por f compuesta. Aquí viene la simbología, ¿verdad? Esa bolita que se ve ahí entre ellos significa f compuesta por g, cuya regla corresponde a la siguiente forma. Tengo la composición de f con g en términos de x es igual que en la función f cambiar las x por f de x. ¿Ok? Ojo, voy a anotarlo aquí para que quede más clarito. Cuando digo la composición o f compuesta por g, ¿verdad? Que es lo que dice ahí. Se va a obtener, o vamos a obtener, una función con base a f que sustituimos la x por la función g de x. ¿Ok? Eso es lo nuevo que vamos a obtener, una función f compuesta por g. Donde la del dominio de la composición de f dice que va a ser de la siguiente forma, que es un x que pertenece al dominio de g, ¿verdad? Y el g de x pertenece al dominio de f. Entonces es un valor de la función que va a pertenecer al dominio de la función g, y que el g de x, o sea la imagen de g, tiene que pertenecer también al dominio de f. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos, que es lo que más nos interesa conocer, para poner en práctica todo eso que dice ahí. Ejemplo 1 dice, sea la función f de x igual a 3x más 1 y la función g de x igual a x más 1 medios. Entonces, determine f compuesta por g. ¿Ok? Entonces me dan dos funciones, f de x y g de x. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Dice que vamos a hacer la composición. Voy a hacerlo aquí a la izquierda y está resuelto ya, pero yo lo voy a hacer aquí paso a paso. La composición de f con g, y lo vamos a trabajar en términos de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la función f, ¿verdad? Vamos a cambiar la x por g de x, o sea, por la otra función. Todo lo que aparezca en la función f con x, voy a poner la otra función. Eso es lo que vamos a hacer. Hay que tener un poquito de cuidado con la sustitución, porque lo que se hace, si yo observo aquí en la función f, solo hay una x, ¿verdad? Está aquí. Esa única x que tenemos en f la vamos a cambiar por la función g. ¿Qué es la función g? Esta expresión que está acá. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Quedaría 3 por x, dice, ¿verdad? Entonces, x es x más 1 entre 2. Entonces, copio toda la expresión. Entonces, copiamos la expresión. X más 1 entre 2. X más 1 entre 2. Y además de la expresión 3x, pues también tenemos más 1, ¿verdad? En f. Entonces aquí ponemos también esa parte, más 1.
Entonces, en otras palabras, lo que cambié fue la x. Quité la x y puse el valor de la otra función con la que la estoy componiendo, ¿verdad? En este caso, que sería g de x. Y voy a resolver eso, ¿verdad? Y aquí ya tengo que resolver. Nos vamos a topar con multiplicación de expresiones algebraicas, nos vamos a topar con sumas y restas, nos vamos a topar con operaciones que se tengan que resolver, por ejemplo, con una fórmula notable, divisiones, ¿verdad? Entonces tienen que manejar mucho ese concepto algebraico. Por ejemplo, aquí hay un triángulo amoroso adentro, ¿verdad? Entonces tengo que realizar la multiplicación de la siguiente forma. 3 multiplicado por, aquí hay un 1, ¿verdad? Un medio. Recuerden lo del triángulo amoroso, los dos de arriba comparten el de abajo. 3 por un medio x, ¿verdad? Porque ahí está la x. Entonces yo multiplico 3 por un medio, me da 3 medios. En la calculadora lo hacen ustedes, ¿verdad? 3 por un medio, 3 medios. Y la x la conservo. Y aquí sería 3 por un medio, sigue siendo 3 medios, nada más que sin la x, ¿verdad? Y positivo, yo le pongo el más 1, que ahí estaba afuera, ¿verdad? Ahora puedo reducir un poquito más la expresión, porque resulta ser que aquí tengo dos expresiones numéricas. Entonces puedo decir, mantengo el 3 medios x, ¿verdad? Y puedo decir que esos dos elementos se van a reducir. A 3 medios le sumo 1, entonces sería 5 medios. Eso lo hacen en la calculadora, ¿verdad? Y en este caso, bueno, aquí había un error. Que dicha que lo hice aquí a pie, porque aquí estoy viendo que hay un error, ¿verdad? Aquí dice un medio y es 3 medios, ¿verdad? Y la composición final la vamos a denotar así: f compuesta por g en términos de x es igual a esa expresión que obtuvimos, 3x medios más 5 medios. ¿Lo vieron? Entonces el proceso al principio puede ser como muy enredado, pero conforme van haciendo ejercicios van entendiendo la forma de resolver. Aquí lo que hice entonces fue en la función f cambiar la x o sustituir la x por la otra función, por la equivalencia de la otra función, que era x más 1, ¿verdad? Resolvimos la multiplicación ahí, 3 por x medios es 3x medios, 3 por 1 medio es 3 medios más 1, ¿verdad? Y observamos que aquí hay dos valores numéricos. Siempre que hayan dos valores numéricos, ustedes pueden sumarlos o restarlos, ¿verdad? Dependiendo del signo, tienen que ser muy cuidadosos con los signos, ¿verdad? Y aquí pues alguien dice, bueno, ¿esto lo puedo sumar? No, no se puede sumar, porque uno tiene x y el otro no, ¿verdad? Recuerden que tienen que ser semejantes. En este caso, como no tiene x, no se puede sumar, ¿verdad? Y aquí hacemos la corrección, ¿verdad? Que sería 5 medios. Estaba malo esto aquí. Ese es el primer ejercicio. No sé si alguno tiene alguna duda, sino para hacer el otro. Voy con el otro entonces. En la siguiente parte dice determine la composición G compuesta por F,
sea, al revés, hacia el otro lado. Voy a hacer aquí igual a la izquierda. Entonces, en la función g, que está aquí, vamos a cambiar de esa función la x y lo vamos a convertir en la función f, ¿verdad? En este caso, que sería 3x más 1. Eso se llama entonces, o se escribe, o se denota de la siguiente forma: f compuesta por g, perdón, compuesta por f en términos de x, que eso es en la función g, que así siempre es en la primera, ¿verdad? Sustituyo la x por la función f de x, de esa forma. Entonces, hacemos el cambio. Vamos a decir que esto es igual a x, ¿verdad? Aquí dice x más 1. Entonces sería, si quiere le ponen entre paréntesis, ¿verdad? Como para representarlo, va a ponerlo entre paréntesis. Aunque no es necesario porque la x está solita. 3x más 1, que sería la x, ¿verdad? Más 1, que ya lo tenía la función g. Más 1 entre 2. Y ahí pueden observar entonces que en este caso cambiamos la x de acá y pusimos la otra función. Y aquí se resuelve mucho más fácil, ¿verdad? Porque aquí puedo ver que hay una suma de estos dos valores. Entonces los puedo reducir. Y aquí sería entonces, conservo el 3x porque no hay ninguno más que tenga x. Más 2 entre 2. Y aquí podemos, en esta parte sí podemos realizar la fórmula del triángulo amoroso, ¿verdad? Entonces 3x entre 2 sería 3x medios, ¿verdad? 3 entre 2 no se puede dividir, entonces se conserva igual. Y después 2 entre 2 y 2 entre 2 da 1. Y ese sería el resultado de la composición. Se generó una función nueva diferente a la anterior. ¿Ok? No hay consultitas para seguir. Ok. En la siguiente parte dice que determine en la composición, que ya la hicimos, ya tenemos esa composición, la imagen de 3. Entonces, si me aparece esa expresión, como ya tengo la composición hecha, si no la tuviera, pues la buscamos, ¿verdad? Sería más fácil. Es venir y entonces sustituir la x por 3. Eso sería sacar la imagen en la composición, ¿verdad? Entonces aquí sustituyo la x, quedaría 3 por 3 entre 2 más 1, ¿verdad? Y en este caso sería 3 por 3, 9. 9 medios más 1. Y 9 medios más 1 sería 11 medios, ¿verdad? 11 medios. Y ahí tenemos la imagen en la composición, ¿verdad? Vean que al final, pues lo que hice nada más fue una simple sustitución. La x que estaba multiplicando al 3 pasó a dividir. Perdón, a sustituir por x por 3. Es el famoso cálculo de imagen, ¿verdad? Sustituir la x. Ahí por esa parte. También aquí hay un ejemplo con otra imagen, la imagen de 2, ¿verdad? En la misma ecuación. Entonces sustituye la x por 2, 3 por 2, 6. Y pero en la primera, ¿verdad? Aquí estoy viendo que es en la primera. Entonces aquí voy a corregirla porque aquí está mala. Estaba malo esto de acá, que era 5 medios. Aquí vean la diferencia, ¿verdad? Aquí dice g compuesta por f, es la, por decir así, la segunda que calculamos, y f compuesta por g, la imagen de 12 en esta función.
Entonces sería en la primera. Y la primera decía 3x medios más 5 medios. Entonces se cambia la x por 2, ¿verdad? Aquí lo indica la imagen. Sería 3 por 2, 6. Y vamos a resolver esto para sustituirlo. Aquí sería 15, 11 medios también. 11 medios, ¿ve? Qué casualidad da el mismo resultado. 11 medios. Estamos ahí en esa parte. Ok. Me voy a ir a los ejercicios de composición porque hay uno en el cual tienen que utilizar, si no me equivoco, fórmula notable. Ahorita no recuerdo cuál es. Bueno, voy a agarrar el que tenga G. Ajá, el A. Aquí. Voy a agarrar el A. Voy a hacer una composición donde van a observar que la composición me va a generar o tendría que utilizar una fórmula notable. Esto porque quiero que recuerden un poquito el proceso de la fórmula notable. Yo sé, bueno, tantos años de trabajar en esto que yo sé que siempre se les olvida. Entonces vamos a hacer la composición de G compuesta por F en términos de X. Eso es sustituir en G cambiar la X por la función F. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, veamos cómo queda. En la función G cambio las X, que aquí hay 2. Puedo observar que hay 2X, ¿verdad? Esas 2X las voy a cambiar por la función F. Sería esta de acá. Vamos a cambiar por eso. Esas 2X se transforman en eso. Entonces, la primera dice X al cuadrado. Entonces me quedaría 2X más 1 al cuadrado más 2X 2 por el valor de X, que sería 2X más 1, ¿verdad? La misma función aparece dos veces aquí porque hay 2X, ¿verdad? Y aquí en este caso, pues en el primer caso aplico la fórmula notable. ¿Qué decía la fórmula notable? Bueno, la primera fórmula notable y la segunda son muy parecidas. La única diferencia de ellas es que una es sumando y la otra es restando. Por eso se llamaban fórmulas. Se llama fórmula notable porque hay una fórmula. La fórmula de forma. El primer valor lo elevo al cuadrado. O menos, eso depende del signo que encuentro. 2 por el primer valor por segundo valor más el segundo valor al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en este primer paréntesis, porque resulta ser que representa a una fórmula notable. Aquí está la suma de los dos términos al cuadrado. Entonces yo recomiendo siempre poner A y B para ir siguiendo la fórmula notable. Entonces esto es A y esto es B. La fórmula dice que A se eleva al cuadrado. En este caso A sería 2X. Entonces 2X va al cuadrado más 2A, que es 2X, ¿verdad? 2 por 2X por B. Y el B es el famoso 1 por B. Más B al cuadrado. Más 1 al cuadrado, ¿verdad? Que sería el de nosotros. Vean que hice ahí una sustitución, ¿verdad? Y de una vez voy a resolver esta multiplicación. 2 por 2X, 2 por 2, 4, ¿verdad? 4X. Y 2 por 1 es 2.
Ok, como pueden observar, por ahí me quedaron, en la primera parte me quedaron valores sin resolver. Vamos a resolverlos. Aquí sería 2 a la 2, 4. X a la 2, X a la 2, ¿verdad? Ahí no hay problema, no cambia. Tengo una multiplicación ahí. 2 por 2 por 1. 2 por 2, 4. Y 4 por 1 sigue siendo 4. 4x. Más 1 elevado al cuadrado. Y 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. Más las dos expresiones que ya habíamos calculado anteriormente y que ahí las tenemos, ¿verdad? Que en este caso sería 4x más 2. Ahora buscamos tipo parejitas, por decirlo así, que tengan la misma letra y el mismo exponente. En este caso 4x a la 2 no tiene pareja porque no hay ninguno que tenga x al cuadrado, ¿verdad? Entonces conservo 4x a la 2. Y aquí tengo dos parejitas, el de 4x con el de 4x. 4 más 4 son 8x. Y luego tenemos los dos numeritos, este número 1 y este número 2. Y 1 más 2 suman 3. Ya ahí tengo la composición, ¿verdad? Y en este caso, pues en este caso la composición me generó un trinomio cuadrado, ¿verdad? Nada más es el cuidado que deben de tener, saber cuándo tengo que sumar, cuándo tengo que multiplicar. En el caso de la primera y segunda fórmula notable, que se utiliza cuando haya la suma o la resta de dos términos al cuadrado, ¿verdad? Y ahí está la formulita. Ese es el ejercicio como más feillo, ¿verdad? Por la utilización de ese cuadrado. Después de ahí todos pues sumamente normales, ¿verdad? No sé si alguno tiene o alguna tiene alguna consultita. Pregunta.